Si sentiste que alguien te miraba y no había nadie, si juraste oír pasos pero estabas solo, entonces prepárate, porque aquí no dormimos tranquilos. Sean todos bienvenidos a este podcast. No mires bajo la cama. Buenas noches tengan todos ustedes, nuestros queridos podcast escuchas. Muchas gracias por sintonizar el primer capítulo de este podcast de terror llamado No mires bajo la cama, donde ustedes también pueden participar enviándonos sus historias a través de nuestro DM en Instagram como @no mires bajo la cama con @A al final. Ahí nos pueden encontrar y nos pueden hacer llegar todas sus historias para que nosotros las narremos aquí. Ustedes se preguntarán, oigan, ¿por qué no hay video? Solamente tenemos el audio en Spotify y también en YouTube, pero lo que queremos aquí es que ustedes nos acompañen en un viaje imaginando todo esto que les vamos a narrar. Se los agradecemos de antemano y empecemos con la primera historia. La historia lleva por nombre El cuarto del fondo. Este relato nos llega con la ubicación de Ciudad de México. Comenzamos. Me mudé a la casa de mis abuelos un martes por la tarde. Llovía. No era tormenta, pero esa lluvia de la Ciudad de México, persistente, que parece que no moja, pero te cala. La casa estaba igual que como la recordaba de niño, aunque todo se sentía más pequeño o más frío. No sé. Habían pasado ya 3 meses desde que fallecieron mis 2 abuelos. Mi papá estaba en el norte y yo, bueno, sin trabajo, sin pareja y con renta atrasada. Acepté la oferta de quedarme a vivir ahí, aunque fuera solo por un tiempo. Desde niño siempre me había intrigado el cuarto al final del pasillo. Era la única puerta que permanecía cerrada con llave. Incluso cuando todos los demás estaban abiertos. Cuando preguntaba acerca del cuarto, mi abuela simplemente decía: no entres ahí, es mejor así. Y mi abuelo solo hacía un gesto con la cabeza, como diciendo: ni preguntes. Nunca supe más. Ya instalado en la casa de mis abuelos, comencé a limpiar. Tiré revistas viejas, saqué bolsas de ropa, doné cosas. Y fue en una caja de madera en el ropero de mi abuela donde encontré algo. Una pequeña llave oxidada, envuelta en una servilleta con una sola palabra escrita: perdón. Sabía perfectamente de qué puerta era. Mi corazón empezó a latir como loco. Era como si tuviera 7 años otra vez. Pero ahora ya no era un niño. El pasillo que llegaba a ese cuarto siempre se me había hecho más oscuro de lo normal. Más oscuro que el resto de la casa. Como si la luz del foco no alcanzara a llegar al fondo. Cuando metí la llave en la cerradura, me costó girarla, como si algo del otro lado no quisiera que entrara. Pero al fin lo logré. La puerta se abrió con un chirrido tan agudo que se me erizó la piel. El aire de adentro era distinto, más frío, más espeso y olía a humedad. Sí, pero también a algo más, como hospital viejo
a metal, a encierro. Adentro, el cuarto parecía una cápsula del tiempo, una cuna antigua de madera con barrotes tallados, cubierta de polvo, una lámpara colgando del techo que titilaba débil, un espejo de cuerpo entero cubierta con una sábana color beige, y en la pared dibujos hechos con crayones, dibujos de una familia, mamá, papá, un niño y una figura negra, sin cara, más grande que las otras. Lo perturbador no eran solo los dibujos, era que todos los ojos en todos los personajes estaban tachados con líneas rojas, incluso los del niño. Pasaron días, cerré el cuarto, pero nunca volví a poner la llave. Algo me impulsaba a regresar, y ahí fue donde todo comenzó. Primero fueron ruidos, pasos en la noche, justo en ese pasillo. Escuchaba cómo el piso crujía, como si alguien caminara lento, con calma. Pero al asomarme, nada. Luego, la cuna, una madrugada, me despertó un chirrido, como si alguien la estuviera meciendo. Pensé que eran mis nervios, pero luego vi algo. La sábana del espejo estaba en el suelo, y en el reflejo algo se movía. Me acerqué. Frente al espejo no había nada, pero en el reflejo una figura pequeña, sentada en la cuna, se movía de un lado a otro, de un lado a otro. No distinguía el rostro, solo estaba ahí. No dormí esa noche, y al día siguiente decidí investigar más. Empecé a revisar papeles antiguos de la casa, cartas, libretas, hasta archivos del IMSS. Fue ahí donde encontré un certificado de nacimiento de un hombre que jamás había escuchado. Miguel Ángel R. Nacido en 1971, hijo de mis abuelos, pero ¿quién era? No aparecía en fotos, no estaba en los álbumes, como si lo hubieran borrado. Encontré más papeles escondidos. Entre una doble pared en el cuarto del fondo, al parecer ahí, mi abuela había guardado cartas de una psicóloga infantil. Decían que Miguel Ángel tenía episodios violentos, que hablaba solo, que decía que su amigo, el señor del espejo, le pedía cosas feas, que lo protegía. Una de las últimas cartas era más directa. No podemos seguir las sesiones si ustedes no están dispuestos a sacarlo del entorno. El niño necesita alejarse del cuarto. Después de eso, silencio. Según las cartas, Miguel Ángel dejó de hablar. Un día, simplemente se encerró en el cuarto y ya no salió. Cuando lo encontraron, estaba deshidratado, apenas respirando. Murió días después en el hospital. Tenía 6 años. No pude evitarlo. Cada vez pasaba más tiempo en ese cuarto. Me obsesioné, como si algo me jalara ahí. Una noche me despertó el sonido de un llanto.
Un llanto de niño débil, sollozando. Me levanté. Seguí el sonido por el pasillo. El maldito foco parpadeaba una y otra vez. La puerta del cuarto del fondo estaba entreabierta, así que entré. La cuna se mecía sola. El espejo estaba completamente limpio, sin la sábana. Frente a él parado un niño de espaldas, delgado, con pijama, el pelo desordenado. Quise caminar hacia atrás, pero la puerta se cerró de golpe. El niño giró la cabeza lentamente, pero no tenía rostro. Solo una piel lisa como cera derretida y luego una voz, no su voz, algo más profundo, seco, como si viniera de dentro del espejo. ¿Vas a dejarme otra vez? Yo no podía moverme. Sentía el cuerpo entumecido. El espejo empezó a gotear sangre por las orillas. Los dibujos en la pared comenzaron a moverse, como si las figuras se retorcieran. Y entonces vi en el reflejo. En el reflejo no estaba yo. Era Miguel Ángel. Pero no como niño, sino como un adulto encerrado, con los ojos tachados, golpeando el cristal, gritando sin sonido. Logré salir del cuarto, apenas a rastras. La puerta no quiso abrir al principio, pero la fuerza del pánico me hizo romperla. Corrí, me fui de la casa esa misma noche. Dormí en casa de un amigo. Cuando regresé por mis cosas, días después, el cuarto del fondo estaba sellado, como si nunca lo hubiera abierto. La cuna ya no estaba. El espejo tampoco. Solo un dibujo infantil en la puerta, como una firma. Una figura con ojos tachados y otra más alta, de pie junto a él. Nunca volví a vivir ahí. Vendí la casa, aunque me costó meses encontrar comprador. Nadie quiere un lugar que te puede ver. A veces despierto con el eco de una voz que susurra: Ahora, tú también juegas conmigo. Gracias al primer participante que nos mandó esta historia. Le agradecemos de antemano. ¿Qué te imaginas? Que después de tanto tiempo entres a una casa y a lo mejor alguien siga viviendo ahí sin que tú sepas. A lo mejor es eso que sientes que te observa por la noche. Vamos a dar paso a la historia número 2, donde nuestro participante nos pone como título la historia Turno Nocturno. Esta historia es originaria de un hospital en la Ciudad de México. Y la historia comienza así. Mira, si llevas más de 2 años chambeando de noche en un hospital, ya nada te sorprende. O eso crees. Hasta que te toca algo que no te enseñan en la escuela, ni en los cursos de primeros auxilios, ni en los protocolos de emergencia. A mí me pasó en el piso 3. Y todavía, cuando lo cuento, me dan ganas de salirme del hospital. Aunque sé que no tiene caso. Ya es tarde para eso. Yo soy enfermera y trabajo en un hospital. Turno nocturno, de los chidos. Puro loco, desvelado, accidentes o gente que ya está más para allá
que para acá. En la noche pasan cosas raras, la neta. Gente que habla dormida, que ve a familiares muertos o que gritan sin razón alguna. Pero te vas acostumbrando. Es como parte del paquete. Uno se vuelve medio frío o se hace güey. Pero hay cosas que no se olvidan. Una noche, como a las 2:30 de la mañana, me cae una indicación en el sistema. Revisar una habitación que según tenía una entrada mal registrada. Era el cuarto 307. Me pareció raro, porque ese piso, el tercero, según, estaba en remodelación. Lo tenían clausurado desde antes de que yo entrara a trabajar. Ni luz tenía, pero bueno, dije, seguro alguien la cagó en el sistema, así que subí. Desde que abrí la puerta del elevador, no sé cómo explicarlo, pero el aire era diferente, frío, denso, como si alguien acabara de trapear con agua helada y cloro barato. Olía a humedad, pero no de la buena. Esa humedad en la que se meten los huesos. Todo estaba oscuro, las luces parpadeaban y al fondo del pasillo el 307 con la puerta entreabierta. Me dije a mí misma, solo asómate, revisas rápido y te vas, seguro es un error. Así que entré. Adentro todo estaba como si alguien viviera ahí. La cama tendida, aunque arrugada, la ventana abierta, la cortina apenas moviéndose por el aire, y sentada en la cama una mujer, flaca, piel muy pálida, cabello largo, oscuro, desordenado. Traía un camisón blanco, de esos que ya ni usamos. Todo eso de espaldas, inmóvil. Entonces le hablé, señora, ¿está bien? No volteó, solo murmuró algo bajito. Al principio no entendí, así que me acerqué un poco más. ¿Qué dijo? Y entonces la escuché. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Sí. Le toqué el hombro y en ese instante mi mano la atravesó. Así como lo oyes, como si fuera humo, desapareció frente a mis ojos. Sentí que se me bajó la presión. Salí corriendo, bajé los 3 pisos casi sin tocar escalones. Me encerré en el baño de personal y me quedé ahí como 20 minutos temblando. Al rato encontré a otra enfermera, una enfermera de guardia. A ella le conté todo lo que yo había visto y se me quedó viendo seria, no sorprendida, seria. Me dijo, ¿era el cuarto 307? Asentí. Ahí se quitó la vida a una paciente hace como 20 años. Esquizofrénica. Se ahorcó con la sábana. No la encontraron hasta la mañana siguiente. Desde entonces, ese piso quedó cerrado. Pero a veces, los nuevos la pueden ver. Siempre sentada en la cama. Siempre diciendo lo mismo. Pensé que me estaban jugando una broma, pero nadie se reía. Es más, me dijeron que varios internos han soñado con ella, aunque nunca subieron. Después de eso,
Empecé a verla más seguido, no de frente, siempre de reojo, a veces cruzando los pasillos, a veces parada junto a los elevadores. Una vez la vi en la cámara de seguridad. Yo estaba revisando unas grabaciones de una caída de un paciente, cuando de repente ahí estaba, en el fondo del pasillo, de espaldas y quieta. Me puse a llorar y ni te cuento lo que pasó 2 semanas después. Fue lo peor. Estaba en turno doble porque una compañera faltó. Eran como las 4 de la mañana. Se escuchó un grito seco en los altavoces del hospital. Ahí mismo. No era una alarma. Estoy segura que fue un grito humano, desesperado, de esos que se te quedan retumbando en el pecho. Nadie más lo escuchó completo, solo yo. La fuente del sonido venía del 3er piso. Subí, no me preguntes por qué, tal vez por inercia, tal vez porque quería acabar con esto de una vez. Todo estaba distinto, como si el piso estuviera abierto, las luces encendidas, las camas movidas, algunas del centro del pasillo, otras volcadas, las puertas de todas las habitaciones abiertas. El ambiente era denso, casi no podía respirar, como si hubiera humo invisible. Y allí estaba, parada al fondo del pasillo, junto a la ventana del cuarto 307. La mujer, con cabello cubriendo la cara, de pie, no se movía. Entonces me acerqué un poquito. No sé por qué, pero mis piernas iban solas. Cuando estuve a metros, levantó la cabeza. Tenía los ojos completamente en blanco y la boca torcida, como si hubiera roto los huesos para sonreír. Y luego dijo: ahora tú te quedas en mi turno. La ventana se abrió de golpe, como si alguien se hubiera aventado, pero no había nadie caer. Y entonces todo desapareció. Estaba sola, otra vez en la oscuridad, completamente sola, del piso 3. Como siempre, cerrado, abandonado, en silencio. Bajé sin decir palabra alguna. Al día siguiente pedí mi cambio de área. Me mandaron a urgencias pediátricas. Todo menos volver a ese piso. Desde entonces, a veces la escucho. No la veo, pero la escucho. Entre los murmullos de los pacientes dormidos, o en la estática de los radios, o cuando apago la luz de la bodega de medicinas. Siempre escucho claramente la misma pinche oración. No te vayas. Y la neta, no sé si algún día me voy a poder ir de verdad. Este fue nuestro segundo relato. Ese segundo relato que nos narra esta historia de esta enfermera. Agradecemos mucho su participación. Gracias por ponerle esta historia como Turno Nocturno. Un gran saludo y síganos sintonizando. Vamos de lleno con la tercera historia. Historia número 3, que lleva como título La llamada del pozo. Desde un pueblo pequeño en Jalisco. Y dice así: yo tenía 11 años.
Era uno de esos veranos eternos donde el calor no te deja dormir y todo parece lejano. Ese año, mis papás nos mandaron a mi primo Mateo y a mí a pasar las vacaciones con la tía abuela Rosa, allá en su rancho, en un pueblo chiquito, el tipo de lugar donde todos se conocen, donde el silencio tiene eco y las sombras se mueven antes que el sol se esconda. Todo era tranquilo, demasiado tranquilo. Mateo y yo corríamos por los campos, jugábamos con resorteras, cazábamos lagartijas y explorábamos los terrenos vacíos. Hasta que un día encontramos el pozo. Estaba escondido entre los matorrales al fondo del terreno, casi pegado al cerro. Nadie lo mencionaba, ni siquiera aparecían los mapas viejos que colgaba en la cocina, como si no existiera. Pero ahí estaba, antiguo, de piedra negra, medio cubierto de ramas. Tenía una tapa de madera toda podrida y unas cadenas oxidadas alrededor. Cuando se lo contamos a la tía Rosa, se puso pálida, blanca, y nos dijo: Ustedes no se acerquen a ese pozo, ¿me oyeron? Está maldito. No lo dijo en broma, ni siquiera gritó, lo dijo bajito, como si alguien pudiera escucharla. Así que nos prohibieron ir, pero la curiosidad es cabrona, y más a los 11 años. La primera vez que escuchamos las voces fue de noche. Estábamos acostados en la misma habitación, con los ventiladores apagados, porque la luz se había ido. Entonces, entre los grillos y el croar de los sapos, escuchamos más, una voz bajita, como un susurro arrastrado por el viento. Mateo, ven. Mateo se sentó en la cama, me miró y me dijo: ¿escuchaste eso? Asentí. Pensé que era una broma, pero no era su voz. Cada noche se repetía, o a veces me llamaba a mí: Luis, baja. Era como si el pozo hablara, como si nos esperara. Preguntamos en el pueblo y los adultos se incomodaban. Cambiaban de tema, pero un señor, don Hilario, ya grande, nos contó algo mientras tallaba su bastón. Ese pozo se selló en los 60. Desaparecieron 3 niños. Nadie los encontró. Dicen que algo vive allá abajo, algo que llama, que imita voces y que nunca se cansa de esperar. Después de eso, Mateo empezó a cambiar. Se desvelaba, se iba solo al monte, según él, a buscar nopales. Ya no quería jugar. Tenía ojeras y me decía cosas raras como: allá abajo hay alguien que me necesita. Quiero jugar. Intenté decirle a mi tía, pero solo me regañó. Pensó que estábamos inventando, hasta que una mañana Mateo no estaba. Salimos todos a buscarlo. El pueblo entero se unió. Peinamos el monte, el río, hasta las cuevas. Nada. Ni una huella, ni un zapato, ni su resortera. La policía solo dijo: seguro se perdió en la noche, pero yo sabía que no, que se lo había llevado eso. Una noche, casi una semana después, salí de la casa sin hacer ruido. No podía dormir. Caminé hasta el terreno, hasta donde estaba el pozo, ya sin ramas, como si alguien lo hubiera desenterrado. Y entonces lo escuché: Luis,
Estoy aquí. Ayúdame. La voz era igualita a la de Mateo. Igualita. Pero algo no estaba bien. Era hueca, metálica. Como si alguien tratara de imitar su tono, pero no le saliera del todo. Me temblaban las manos, pero fui por una cuerda vieja y una linterna. Las amarré a una esteca y empecé a bajar. Las paredes del pozo estaban frías, mojadas. Había marcas, como arañazos, uñas clavadas en la piedra y sangre seca. Bajé lo más que pude. El aire era espeso. Olía a moho, a cosas podridas. Y entonces la linterna empezó a parpadear. Y la vi, al fondo, una sombra demasiado grande para ser humana, moviéndose entre los lagos, con ojos brillantes como carbones ardiendo. Gracias por bajar, Luis. Esa voz ya no era la de Mateo. Era una mezcla de muchas voces, como si todas hablaran a la vez, desde la misma garganta. La cuerda se tensó. Algo la jaló. Se rompió. Y caí. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero desperté, afuera del pozo, lleno de tierra, como si me hubieran escupido. A mi lado, la gorra de Mateo, y en la tierra, una nota escrita con dedos. Tú sí escuchaste. Los adultos dijeron que fue una pesadilla, que seguro me caí por andar jugando, pero yo sé que no. Desde ese día no volví a escuchar la voz, pero a veces, en sueños, veo el pozo y escucho algo que me llama. Y lo peor es que a veces siento que no estoy completamente fuera, como si una parte de mí siguiera allá abajo, esperando junto con los demás. Estas fueron las 3 historias que tuvimos para el capítulo de hoy. Recuerden que también ustedes pueden participar mandando su historia con su título a nuestras redes sociales, más en Instagram, @no mires bajo la cama, con AA al final. Ahí nos tienen a nosotros pendientes de sus historias. Agradecemos mucho que hayan estado aquí, que hayan estado presentes, y esperamos que tengan una semana llena de muchos escalofríos. Pero antes recuerden, si sentiste que alguien te miraba y no había nadie, si juraste oír voces pero estabas solo, entonces prepárate, porque aquí no dormimos tranquilos. Esto fue todo en No mires bajo la cama.